Cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Perdomo Lozano, estudiante del curso de instrumentación, pertenezco al grupo 60. Bueno, a continuación voy a explicar la fase 4, ¿sí? En el cual corresponde en el paso 1 realizar un circuito con la conversión AD, la conversión análoga a digital, eh, con el circuito integrado ADC 0804. Bueno, primero que todo tenemos el datasheet de cómo ha conectado cada uno de los puertos. Sí, tenemos el puente de Whiston, al cual realizamos en la fase anterior, con el amplificador y con el filtro activo. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que unir al circuito integrado para realizar la conversión análogo-digital. Bueno, acá ya se realiza la conversión análogo-digital. ¿Sí? Ya conectamos aquí el circuito integrado, dependiendo todo lo que nos dice el datasheet, de cómo va conectado todo. ¿Listo? Aquí el circuito está trabajando con un voltaje de entrada de 1.35. ¿Sí? Cuando tenemos este voltaje nos empieza a nombrar lo que es el 1, el 3 y el 7. Cuando tenemos un voltaje de 2.50, empieza el de 1, el de 2, el de 3, el de 4, 5, 6 y 7 alumbran. Y cuando tenemos un voltaje máximo de los 5 voltios, alumbran totalmente todos los LEDs. Listo. Para el paso 2 tenemos la visualización, la cual también tenemos el datasheet, el circuito integrado LM3914, en el cual el datasheet nos presenta dos incógnitas, los cuales son R1 y R2. Realizamos los cálculos con la siguiente fórmula, que es el valor de referencia o valor de salida, que son los 5 voltios, por una constante de 1.25 más, por 1 más R2 sobre R1. Le damos el valor de R1 de 1000, de un K. ¿Sí? Le damos el valor aquí de un K y reemplazamos en la ecuación. ¿Sí? Al reemplazar todo eso en la ecuación, nos queda ya R2, que es de 3K. ¿Listo? Listo. Para el circuito también realizamos lo mismo. Tenemos el puente de Whiston, tenemos el amplificador y tenemos el filtro activo. Y esto lo unimos al LM3914. Con el datasheet hacemos lo mismo. ¿Sí? Conectamos como va todo. Nos indica el datasheet. Y cuando tenemos un circuito con el voltaje de entrada de 5.05 voltios, lo vemos aquí arriba, nos enciende el LED 10. ¿Sí? Aquí tenemos todos los rangos. Cuando tenemos el circuito en 3.03 voltios, nos enciende el LED 6. Y cuando tenemos el circuito trabajando en 1.06 voltios, nos enciende el LED 2. ¿Sí? Así vemos las etapas de integración de todo el circuito conversor, desde el puente de Whiston hasta el circuito integrado, y la visualización también desde el puente de Whiston hasta el circuito integrado. Listo, aquí lo hicimos en Proteus, el, el circuito de conversor. Entonces, cada vez que movemos lo que es el potenciómetro, por ejemplo, aquí tenemos 1.35, entonces encienden estos LED de 1, de 2, de 3. Si lo vamos subiendo, van encendiendo otros. Si él hace el cambio, por ejemplo, en 2.60 voltios, enciende el de 1, el de 3 y el de 8. Y cuando ya lo tenemos al máximo, ¿sí? Que son los 5 voltios, él va haciendo, mientras va cambiando acá, él va cambiando por cada voltaje, va haciendo su respectivo cambio de LED. Entonces ya cuando lo tenemos acá, total en 5 voltios, él enciende todos los LEDs. Ahí, tengo 5 voltios, enciende todos los LEDs. Para el circuito visualizador, también hicimos lo mismo. Tenemos aquí todos los pasos, puente de Whiston, amplificador y el filtro activo. Lo conectamos también al LM3914 y decimos que cuando el voltaje está en 2.37, enciende el de 4. Estos son los rangos en que él enciende, desde 2.06 hasta 2.54. Él va a encender 2.54, él va a encender este LED. Si ya pasamos 2.55, enciende este. Son rangos, ¿listo? Entonces aquí lo modificamos. ¿Sí? Acá lo podemos subir. Por ejemplo, aquí ya enciende, mientras vamos uniendo el voltaje, él va encendiendo acá el LED. Entonces, cuando él está en 4.09, está en el rango, enciende el LED 8. ¿Sí? Y cuando está en el máximo, ya él enciende ya el último LED o el anterior. Muchas gracias.